Estoy a cargo de la unidad de gestión digital del sistema de bibliotecas y trabajo con las revistas que edita la Universidad Católica del Maule. Y eso también me ha permitido un poco conocer y explorar un poco de las normas APA, ¿ya? Entonces, bueno, con el último cambio que se vino hace un par de años a la séptima edición, por eso hemos querido incorporar este taller a la programación semestral de nuestros talleres del sistema de biblioteca. Entonces, vamos a dar inicio. Ustedes pueden ir realizando sus consultas, abriendo el micrófono o realizándolas a través del chat. Yo tengo la posibilidad de ver los mensajes. Me caí un poco, ya. ¿De nuevo me escuchan? Ahora Sí, sí. se escucha. Sí, Ok, ahora no hay perfecto. problema. Ya. Bueno, entonces vamos a dar inicio al taller. Vamos a trabajar hoy con un resultado de aprendizaje, que es hacer uso ético de la información recuperada en la construcción de una investigación. Básicamente, quienes nos han estado acompañando en los talleres, desde las búsquedas de información, hemos venido también trabajando ciertos aspectos del proceso de búsqueda. Y el último, ¿cierto? Después de identificar una necesidad de información, construir una estrategia, validar la fuente, ¿cierto? El último que se encuentra en ese proceso es el uso ético de la información. Entonces, eso es uno que hoy particularmente trabajamos en este taller. El contenido que vamos a explorar hoy día son las generalidades de la estructura y el formato de un documento, porque si bien la norma es bastante amplia, ¿cierto? No nos daría un tiempo prudente, ¿cierto? Dentro de un taller o de una capacitación para revisarla en su totalidad. Vamos a ver las generalidades, vamos a revisar también citas y referencias dependiendo de la fuente. Vamos a trabajar también las figuras y las tablas y otros aspectos relacionados con la norma. Pero antes de entrar en materia de la norma APA, lo vamos a contextualizar de por qué son tan importantes y el protagonismo que ellas tienen dentro de una investigación o un documento académico, ¿no? Entonces aquí viene a ser parte el concepto de los derechos de autor, que son todos esos derechos que adquiere un autor, bien sea por las obras de inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, en cualquiera que sea su forma de expresión y los derechos conexos que ello determina, que es lo que está plasmado en la Ley 17.336, que es la Ley de Propiedad Intelectual en Chile. Por ello, entonces, tiene esa protección, ¿cierto? De siempre darle ese crédito al autor de donde nosotros extraemos las ideas o fragmentos o parte también de lo que está o hace parte de una obra, ¿no? ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Porque el hecho de que nosotros no realicemos una cita correctamente, cometemos plagio, ¿ya? Entonces, hablamos de plagio cuando los investigadores o cuando una persona no da crédito a las palabras e ideas de otras personas, que en este caso son los autores de unas obras. Entonces, siempre es muy importante que ustedes vinculen la citación con la protección de los derechos de autor y de las buenas prácticas en el uso de la información. Ahora sí, ¿qué son las normas APA? Bueno, básicamente estas normas son un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura, ¿ya? Entonces, estas normas nos van a dar ciertos parámetros para que nosotros vayamos construyendo un documento,
¿ya? De lo contrario, entonces sería un documento desordenado en el que el lector no va a tener la claridad de las ideas que se quieren expresar a través de ese documento. Entonces, estas normas se enfocan en definir el uso uniforme en elementos como las márgenes y el formato del documento, en la puntuación y en las abreviaciones, en el tamaño de la letra, en la construcción de las tablas y figuras y en la citación de referencias y claramente también en la construcción de las mismas referencias como tal. Estilos de citación, existen muchos. El universalmente más usado son las normas APA. También vamos a encontrar las normas Vancouver que se ocupan en las áreas de la salud, especialmente medicina. También encontramos las normas ISO en las ciencias sociales también. Y las IEEE, que son más enfocadas hacia la parte o el área de ingeniería. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué documentos se citan? En realidad, todo se cita y más ahora en este mundo digital en el que nos vemos enfrentados, ¿cierto? A citar y a referenciar otros formatos que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el mundo físico donde tenemos libros, revistas, periódicos, las mismas tesis, pero por la parte digital vamos a encontrar que tenemos otros recursos más. Los videos que nos encontramos en YouTube, las imágenes que podemos buscar desde el Google, porque a pesar de que están en el Google, no nos pertenecen. Entonces ahí cometemos siempre como ese error, ¿no? Como está ahí navegando en el Internet, ¿cierto? No siempre todas esas imágenes tienen que ser referenciadas. Tenemos blogs, tenemos redes sociales. Entonces, la séptima edición también es muy enriquecida en este sentido porque nos da la posibilidad de que podamos referenciar y citar todo este tipo de nuevos recursos, no solamente los físicos, sino también los electrónicos. Uy, por aquí hay un micrófono abierto. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a revisar lo que es una cita, lo que es una referencia y lo que es en sí una bibliografía. Entonces, la cita es cada vez que yo utilizo las ideas de otros autores, yo debo dar crédito a todas esas ideas o al extracto que yo coloco en mi trabajo, ¿cierto? Y ese acto de acreditar esas ideas es conocido como citas, ¿ya? Por otra parte, cada una de esas citas, ¿cierto? Proviene de una fuente. Y esa fuente, a través de una estructura que nos da la misma norma APA, debe ser parte de una lista que se coloca al final del texto. Entonces, viene siempre vinculada la cita con la referencia. ¿Y qué diferencia tenemos entonces entre la referencia y la bibliografía? ¿Ya? Entonces, en las normas APA, la bibliografía funciona como los antecedentes que el autor decide colocar al lector para que pueda ampliar posteriormente la lectura o una información puntual. ¿Ya? También es importante que ustedes tengan en cuenta que en la referencia, como yo les venía diciendo, la norma APA séptima edición viene muy enriquecida con todas las pautas de recursos electrónicos, ¿ya? Porque también que he visto en trabajos dice que la linkografía, la webografía, no, eso nada de eso existe en la norma APA. Esto es solamente referencias bibliográficas que incluyen además cómo citar y referenciar una página web, una base de datos, un video de YouTube, como les mencionaba. Todo eso viene haciendo parte de las referencias bibliográficas en general. La bibliografía, documentos adicionales que el autor ha decidido colocar en su trabajo para que el lector posteriormente amplíe su información. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, gracias. Está Ok, bien. perfecto. Bueno, ahora veamos las normas generales de las normas APA, ¿no? Entonces, como les venía comentando, las normas APA nos ofrecen una estructura para que el documento se entienda, sea legible, ¿cierto? Se entienda al lector final, ¿no? Entonces, desde el tamaño del papel hasta el mínimo detalle que puede ser una abreviatura, ¿ya? El tipo de la letra, etc.
Bueno, entonces, ¿qué nos dice la séptima edición? Bueno, que podemos ocupar el tamaño del papel carta estándar. Viene en una medida de pulgadas y de centímetros, como ustedes lo ven en la pantalla. Yo luego, pues, o posteriormente, nosotros vamos a colocar esta presentación para que tengan acceso a ella. Las márgenes. La séptima edición aquí nos dice que en todos los lados, izquierda, derecho, arriba y abajo, son 2,54 centímetros y la sangría en la primera línea de cada párrafo, es decir, que esa primera línea va a 1,27 o a un tabulador un poco más adentro, ¿cierto?, del resto del texto, ¿no? La séptima edición también nos amplía el tipo y el tamaño de la fuente. Entonces podemos no solamente ahora ocupar el Times New Roman de 12 puntos, sino el Georgia de 12 puntos, el Computer Modern Normal de 10 puntos, ¿cierto? Que es esta la fuente predeterminada en látex. También hace excepciones en el tamaño, en las figuras. Podemos ocupar el Calibri, Arial o Lucida Sans Unicode con un tamaño de entre 8 puntos. También nos habla del código fuente en lenguajes de programación. Nos dice que podemos ocupar una fuente monoespaciada como la Lucida Console de 10 puntos, ¿no? También las notas al pie de página tienen que ir con una fuente más pequeña que el texto y también con un interlineado diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el espaciado. Fíjense que la norma en su séptima edición nos habla de una alineación a la izquierda, obedeciendo también a responder a todas estas necesidades de inclusión, ¿ya? Entonces, esto es para que estos software, ¿cierto?, que leen la información, lo hagan de manera correcta, ¿ya? Entonces, aunque la norma, ¿cierto?, nos da esta pauta, también es menester o es decisión más bien de quien pueda elaborar una guía de decir, no, no lo alineemos a la izquierda, dejemos el texto justificado, ¿ya? Porque si bien la norma, ¿cierto?, nos habla como de estos parámetros, también son lineamientos y por eso es que también está la posibilidad de que se puedan modificar de acuerdo a ciertas necesidades. Por eso es que ustedes ven en la mayoría de las revistas cuando ustedes quieren enviar un artículo, ¿cierto?, para que sea publicado, que las revistas traen su propio sistema de citación. Entonces ocupamos APA, pero es así. O también piden ciertos requerimientos de que no se citen sino los dos primeros autores, etcétera, etcétera. ¿Y entonces, cuando ocupamos un gestor de referencias, podemos también notar que está el nombre de las revistas, ¿ya? Entonces, es por eso, porque las normas nos dan una pauta general, pero también son susceptibles de estos cambios, ¿no? Bueno, entonces lo alineado a la izquierda responde a todos estos temas de accesibilidad. Los párrafos deben estar separados a doble espacio, salvo en las tablas u otros elementos donde no debe haber una separación. Muy bien, entonces ya vimos las generalidades del texto. Ahora revisemos los diferentes tipos de citación que podemos ocupar en app. Entonces, por un lado encontramos las citas textuales y por otra parte encontramos las citas parafraseadas. ¿Qué son las primeras? Es cuando yo tomo tal cual ese extracto de la obra del autor, ¿cierto? Y lo coloco en mi trabajo. Y las parafraseadas es cuando se cuenta con las propias palabras o se reproduce con con mis propias palabras la idea de ese autor. Y es con otras palabras, porque muchas veces vemos que le cambian un par de palabras. No, es con mis propias palabras, porque de lo contrario, entonces yo estaría cometiendo un plagio, porque el hecho también de que yo no ocupe bien el sistema de citación, incurro también en cometer un plagio. Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta que el parafraseo es con sus propias palabras. ¿Listo? Bueno, entonces en las primeras, cuando yo tomo tal cual, ¿cierto? Un extracto, un párrafo, una idea en particular de la obra de ese autor y puede ser con menos de 40 palabras o con más de 40 palabras. Y ahí va a cambiar la manera en que se va a incorporar esa cita dentro del texto. ¿Ya? Entonces vamos a revisar estas citas textuales que contienen menos de 40 palabras. Bueno, entonces aquí también podemos tener unas variantes y es en relación al énfasis con que se hace la cita.
si yo lo hago con énfasis en el autor o cuando se hace en énfasis o con énfasis en el texto, ¿no? Entonces, si yo hago con una cita con énfasis en el autor, entonces debe estar primero el apellido, como lo ven aquí, y por fuera entonces va a ir entre paréntesis, ¿cierto? El año de la obra. En este caso, voy a leer, analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, 2012, afirma que se abren comillas y se coloca entonces la cita tal cual y luego entonces se coloca P punto, ¿cierto? Para indicar el número de página de donde se extrajo este párrafo o esta frase y finalmente un punto, ¿ya? Con énfasis en el autor. ¿Qué pasa cuando lo hago con énfasis en el texto? Entonces, miren, aquí dice, eh, abro comillas, la crisis no ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista, cierro comillas, y entre paréntesis voy a colocar apellido del autor, año de publicación de la obra, ¿cierto? Todo esto, coma, una P, punto 127, cierro comillas, y el resto del texto. ¿No? ¿Se entiende cómo se incorporan estas citas textuales de menos de 40 palabras? ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Belén? Sí, una consulta. Sí, dime. ¿Qué depende de que uno le haga con énfasis en el autor o en el texto, según la... Es la forma en que lo redactes. En este caso, yo estoy diciendo Lynch afirma que, ¿ya? Y en el otro lado, entonces, estoy solamente trayendo el extracto o la idea del autor. ¿Ya? Eso va dependiendo de la redacción o el énfasis que tú le quieras dar al interior del texto que estás redactando. ¿Mm? Ah, ya, ya. Gracias. Ok. Pablo, dos que tiene la manito levantada. Sí, ¿Sí? hola Diana. Hola, Pregu- buenas tardes. Ujú. Son dos, tres preguntas ligadas. La primera es, o sea, en el caso de que tomemos una cita que esté en otro idioma, en otro idioma y no haya una traducción oficial. Primera pregunta, si es que puedo citar en otro idioma, en qué dice la edición. Segundo, si es que no tengo, si tengo que citar en español o y que diga la revista, si tengo que traducirla o dejar el original al pie de página, qué pasa ahí. Y tercero, eh, ¿qué pasa con esa traducción? Si es que no es una traducción directa, igual no estoy, si estoy parafraseando, no estoy diciendo directamente lo que dice el autor, porque va a ser una traducción no oficial. ¿Qué pasa con eso? Si me puedes ayudar. Bueno, sí. Bueno, en relación a la traducción, lo que se ve es que claramente ahí entra a ser parte de un parafraseo, ¿ya? En algunas ocasiones, o casi que en la mayoría de los casos que he visto que se realiza así, igualmente las referencias queda la referencia en inglés tal cual, ¿ya? Pero eso sí es una excelente pregunta, Pablo, ¿cierto? Sí, que lo quisiera como revisar al final mejor del taller, ¿ya? Pero Muchas eso es lo gracias. que he visto como en general. Gracias. Edwin también tiene la manito levantada. Hola, buenas tardes. Hola. Diana, yo quiero preguntar básicamente qué puedo citar yo. ¿En qué sentido? En que a veces existen unas frases o unas ideas dentro del texto bastante interesantes que pueden enriquecer la construcción del trabajo de nosotros. O solamente es permitido citar ideas, pero que tengan que ver con el resultado de los proyectos de otras investigaciones. Eso.
Ok. Bueno, en ese caso, Edwin, eso va a depender, como lo decía anteriormente, como de la intención, pero siempre hay que dejar en claro o citar correctamente lo que se quiere poner como con ese énfasis, si es porque enriquece o si es porque yo estoy relevando otras investigaciones. Siempre toda la información que es producto de obras de otros autores debe ir correctamente citada, ¿ya? El énfasis que se le quiera dar va a depender de la intención, de cuál es el objetivo del documento que estoy escribiendo, ¿ya? Gracias. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces ahora vamos a revisar cuando tengo una cita, ¿cierto? Un párrafo muy largo, ¿cierto? Que abarca más de 40 palabras. También hago lo mismo, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Entonces aquí lo primero que vemos es con énfasis en el autor. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que de onda están conectadas por un hilo invisible, punto. Dice Kaku, que es el apellido del autor, ¿cierto? Cuando es en énfasis en el autor, el año de la obra de publicación, perdón, de la publicación de la obra, va entre paréntesis, afirma, dos puntos. Entonces se coloca una sangría, ¿cierto? Un espaciado distinto, que esto es lo que yo les explicaba hace un momento atrás, que la primera línea de cada párrafo va más adentro, que son 1.27 centímetros o un tabulador, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre aquí cuando yo voy a incorporar una cita de más de 40 palabras, debe ir hacia el interior del resto del texto, ¿ya? Coloco un punto y finalmente entre paréntesis coloco P punto y el número de la página y cierro los paréntesis. ¿Listo? Y ahí luego sigo con el resto del texto. Cuando es con énfasis en el texto, ¿ya? Entonces aquí dice, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Punto. Voy a incorporar entonces la cita textual de más de 40 palabras, coloco el tabulador, ¿cierto? Y ahí lo puedo también em, iluminar todo, ¿cierto? Seleccionar y tabular todo ese párrafo. Y al final, entonces va a ir entre paréntesis el apellido del autor, la fecha de publicación, una coma, ¿cierto? Siempre una coma, P punto y el número de página. ¿Ya? Entonces siempre, cuando son estas citas textuales, siempre debe ir el número de la página donde se extrae esa información. ¿Listo? Y ahí luego entonces sigue el resto del texto. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Lo repito. Por acá hay una pregunta, dice Isabela. Adelante, Isabela, abre tu micrófono. Hola, sí, mi duda es que es muy importante el uso de la coma, por ejemplo, después del apellido del autor y antes del año, porque en muchos documentos que tenían cita de forma APA, yo veía que después del apellido iba un punto, el año, un punto, y luego después iban las comas, así como el título, después coma, de dónde se sacó, coma, y etcétera. No, Isabela, es una coma. La norma nos habla de una coma. El apellido, una coma, el año, coma, y en este caso el P punto que indica el número de páginas. Pero se utiliza una comita. Ah, sí. Me refiero más a cuando está la referencia completa, abajo, en el listado de referencias. Ok. Ahí lo que va es el apellido, coma, la inicial del nombre, un punto, coma y el siguiente autor. Entonces, apellido, coma, inicial del nombre, punto, coma de nuevo y así sucesivamente. Y el último autor, entonces, es una coma, el ampersand, ¿cierto? Que es esta I, ¿cierto? Que es como un 8. Y finalmente, entonces, el último autor. Gracias. Ok. Débora también tiene la manita levantada.
Sí, es que lo que pasa es que yo estoy usando citas para hacer trabajo y me ha pasado que he sacado de páginas oficiales así como Mineduc y no me aparece el año de publicación. En esos casos, ¿cómo lo puedo hacer para hacer la cita? Sí, Débora, es una muy buena pregunta porque también las normas APA tiene la posibilidad de, o indica también cuando hace falta hacer información. Cuando del recurso no encontramos el autor, por ejemplo, nos es difícil identificarlo, cuando no tenemos el editor y cuando no contamos con la fecha, ¿ya? Entonces, en el caso de cuando ya no contamos con la fecha, lo que debe ir, por ejemplo, en este caso es el Mineduc, coma, una S, punto y una F, punto y cierro los paréntesis. Y el SF significa sin fecha, ¿no? Entonces eso también se puede ocupar en esos casos en que no podemos claramente identificar la fecha de publicación. Ah, ya, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ahora veamos Hola, entonces las citas, ¿sí? di- disculpe, sabe que quería hacerle una consulta. Por Sí, ejemplo, ¿se hace adelante. una diferenciación entre el origen, por así decirlo, de estos autores? Supongamos que yo estoy citando un documento que está en español con varios autores versus un documento que está en inglés. Entonces, si tengo varios autores, después cuando yo pongo la I en español se pone I latina y cuando el documento está en inglés se usa esta I como rara, como un 8. Sí. Sí, así es. En español debería ocuparse la I latina, perdón, la Y, y en inglés se ocupa el ampersand, que es ese como ese 8, ¿no? Pero igual también en español se ve mucho el que se ocupe el ampersand, porque se ve mucho más, o sea, visiblemente es mucho más grato para la vista con el ampersand. ¿Ya? Pero sí, ¿Cómo? efectivamente, el APA dice que es con la Y para en español, ¿cierto? Y el ampersand para el inglés, ¿ya? Pero eso va incorporado no en el sentido del origen del autor, sino más bien de cómo, por ejemplo, si hay una guía, que bueno, eso aquí también estamos trabajando en eso para poder tener una guía, ¿cierto? Pero hay muchas universidades, ustedes se fijan y buscan así guía, normas APA, la Universidad de Concepción, por ahí siempre sale la Universidad Javeriana, tienen estas guías y ahí también le van a uno indicando que debería ser el ampersand o el I, ¿ya? Pero en español también se usa mucho el ampersand. Muchas gracias. Ya, ok, Mariela. Por aquí Pablo también tiene otra pregunta. Sí, más que una pregunta específica más una, si sabes algo de una buena práctica al respecto, cuando extraigo ciertas frases, o sea, ciertas partes de un párrafo, por ejemplo. En este caso, cuando normalmente se usa el corchete y los tres puntos, etcétera, cuando no comienzas desde el inicio de la frase, por ejemplo, eh, se considera se trata de evitar eso, se trata porque podrías descontextualizar la frase completa, el párrafo completo, se trata de no utilizar o no se utiliza, la norma APA dice algo sobre eso, la nueva edición. Eh, no, Pablo, como particularmente no. O sea, en este Ya, caso, por ejemplo, irían como los puntos suspensivos, que indica que lo antecede, ¿cierto? Otro texto que no es relevante, ¿cierto? Sino que a partir de un punto hacia adelante es lo que queremos rescatar. ¿Ya? En este caso, los ejemplos es una frase completa, ¿ya? Pero hay unos casos en que serán como a partir, no sé, por acá que se me ocurre, 3 puntos o los 3 puntos suspensivos, onda probablemente estuvieron entrelazados. Esto también va a depender, pero no, la norma APA no no nos dice dice, que no es una buena práctica, o sea, no, 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 no dice que no, evitarla, ya, perfecto. Muchas gracias. sí, no. Lo que sería malo es que no lo citáramos. Sí, Perfecto. sí. Paulina, también tienes una pregunta, adelante. Hola, sí, es muy cortita. Resulta que leí por ahí que cuando uno citaba
una cita textual de más de 40 palabras, esto lleva a un interlineado más grande de 2. ¿Eso es cierto o estoy equivocada? Bueno, eso igual también puede aparecer dentro de la guía, pero en la norma no menciona que tenga que ir en un interlineado como tan específico en estos casos. ¿Ya? Porque también lo que trabajamos en las revistas no tiene un interlineado distinto. Solamente lo que les distingue es que está más adentro del texto. Gracias. Ok, por Diana. aquí veo, ¿sí? También Ángela Sí. López Ajá. tiene una consulta aquí en el chat. ¿La ves? Sí, aquí la estoy Ok. leyendo, sí. Esto es una cita de una cita, Ángela, y lo vamos a ver más adelante. Y lo segundo, ¿cada cuántos párrafos debo citar en parafraseo? Gracias. Bueno, aquí igual también no hay como una regla en realidad, ¿cierto? De cuántos párrafos particularmente voy a incorporar una cita. Pero siempre es importante que esa cita, ¿cierto? Desde ahí también el autor propiamente pueda enriquecer y resaltar alguna de la información, ¿no? Porque pues no se vería bien, ¿no es cierto? No se entendería también mucho el contexto si colocamos una cita muy seguida de la otra, ¿ya? Pero igual también esto hay que verlo particularmente, porque si yo estoy trayendo varias ideas de varios autores, ¿cierto? De que, bueno, este autor tiene esta teoría, pero el siguiente autor tiene esta otra teoría y el tercer autor tiene esta teoría. Entonces, también va a depender, pero no hay como una regla en decir cada cuántos párrafos o espacios yo debo citar. Lo más importante es como lo que les vengo diciendo, que se realice la cita, ¿ya? Porque eso es lo que, no hay como unas faltas muy terribles en la citación más de lo que implica el no citar, ¿no? Ya vamos entonces igual a ver más adelante la cita de una cita. Listo, a ver, creo que ya no hay más manitos levantadas. Así está Mariela, Isabela, no sé si fue que se quedó la manita levantada. No, es que tengo una duda. Sí, Ya, dime. yo quiero saber en el contexto de citas largas, cuando hay que ponerlas en un párrafo aparte, ¿cuánto es la sangría? ¿Hay una norma que diga cuánto es la sangría que se debe dejar? Sí, la norma APA indica que es a 1,27 centímetros del margen, ¿ya? Pero también es el mismo valor que ocupamos cuando colocamos la tecla tabulador o el tab, ¿ya? Y ahí lo Ya, muchas gracias. coloca automáticamente el editor de texto. Mariela. Hola, sí, mi consulta Sí. está asociada a qué pasa si yo tengo párrafos que son consecutivos entre sí, pero todos estos párrafos están construidos en base a un mismo autor. Entonces, la cita la escribo al final del último párrafo que yo escriba o la tengo que escribir justamente después de cada punto aparte de cada párrafo. Bueno, Mariela, aquí tienes que ver el énfasis con el que vas a hacer la cita, porque si es con énfasis en el autor, entonces sería al inicio, pero si es con énfasis en el texto, entonces iría al final. Claro, me refiero con énfasis en el texto, pero yo me imaginaba que como se repite tantas veces, quizás se escriba una sola vez al final o siempre va a tener que ir al final de cada párrafo. Esa es la pregunta. Mm, si es una cita textual, no, ahí tiene si es una No, cita no, no. textual, mira, esa tiene que ir con el número de página, entonces al finalizar cada extracto que tengas, tienes que colocar la información de la No, si página. es un parafraseo. Es un Ah, ¿es un parafraseo, parafraseo? pero Ah, son no, al párrafos final. diferenciados por punto aparte. Sí, no, al final. Al final, pero es lo mismo. Si es con énfasis en el texto o en el autor. Si es con énfasis en el autor, entonces irá al inicio. Entonces, no sé, Rodríguez, ahí entre paréntesis, 2021, afirma que, y ahí sigues
tomando o colocando, incorporando las ideas de ese autor particularmente. Claro, pero por ejemplo, si yo las quiero hacer todas con énfasis en el texto, ¿la pongo siempre después del punto final que termina el párrafo o podría agrupar, o sea, no agrupar como tal tantos párrafos porque obviamente están separados por punto aparte, pero ponerlo al final como tal porque yo sé que todos estos párrafos que construí son en base a este autor? Sí, entonces iría al final. Ujú. ¿Pero de cada párrafo o puedo ponerlo al final de todos estos párrafos que están separados por punto aparte? No sé si me entiende la idea. Sí, no, lo que pasa es que si son como ideas que el autor plantea distintas, ¿no? Dice, bueno, el cielo es azul y después dice, no sé, el horizonte es amarillo. Entonces, son ideas distintas, esas tienes que ver porque también como tú lo estás enriqueciendo, ¿cierto? Tú estás tomando esas ideas del autor, entonces si va por punto aparte, entonces tiene que ir al final siempre esa cita del autor. Porque si dejaras un párrafo y otro párrafo y otro párrafo, tú entiendes que eso es tomado del mismo autor, pero el lector y un software antiplagio va a reconocer que eso no está citado, ¿no? Entonces, siempre al finalizar de cada idea debe ir la cita. Ya, ok. Muchas gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces continuemos. Ahora veamos las citas parafraseadas. Bueno, entonces recuerden que en la cita de parafraseo yo ocupo mis propias palabras. Ya no es solamente cambiar algunas palabras del autor, porque entonces no sería una cita parafraseada y sería una cita más bien textual, ¿cierto? Y ahí estaríamos incurriendo en un plagio. Entonces también se ocupa de la misma manera con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. El primer ejemplo es con énfasis en el texto. Aquí voy a leer, dice, el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Entre paréntesis va apellido del autor, una coma, año de publicación, cierro paréntesis, un punto. Ahora veamos el ejemplo con énfasis en el autor. Entonces, según Taleb, luego abro paréntesis, año de publicación, cierro paréntesis. El crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, etc. Y al final, de manera opcional, puedo colocar el número de páginas. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este ejemplo se incluye esa información. Muy bien, ahora veamos las notas al pie o notas al final y vamos a revisar algunas generalidades para que ustedes también tengan en cuenta a la hora de elaborar un escrito. Las notas al pie o notas al final se utilizan para complementar más que nada el contenido, para hacer algunas atribuciones a los derechos de autor o una información bastante particular y relevante. ¿Ya? Porque no deben evitar a toda costa incluir información irrelevante o con explicaciones complejas. Entonces, aquí siempre va a ir para enriquecer el texto, para dejar puntualmente algún aspecto en cuanto a los derechos de autor. Entonces, tenemos por un lado las notas al pie y las notas al final. Entonces, las notas al pie de página, para poder incorporarlas a mi trabajo, debe ser en una fuente más pequeña que la fuente del texto y con un interlineado diferente. Entonces, un ejemplo, si yo en mi texto estoy ocupando una fuente Times New Roman tamaño 12 con un interlineado doble, mi nota al pie tiene que ser la misma fuente, ¿cierto? Pero en vez de 12 va a ser de 10 puntos y con un interlineado sencillo. Las notas al final se conserva exactamente la misma fuente. Entonces, en este caso, en el ejemplo, voy a tener el Times New Roman de 12 puntos con un interlineado doble. La nota al final va a ser exactamente igual. Y estas notas se ubican al final de las referencias. Bueno, ahora continuemos con las tablas y las figuras. A mí me encantó esta gráfica porque nos permite entender un poco las diferencias entre una tabla y una figura, porque a veces quedamos como, y bueno, ¿esto qué será? ¿Una figura? ¿Una tabla? ¿Cómo la coloco? ¿Cómo la identifico dentro de mi texto? Entonces, por un lado, las tablas
son todas aquellas que representan valores numéricos exactas y que están organizadas en líneas y columnas. Figuras son los cuadros, gráficos, mapas, fotografías, dibujos y demás. Entonces, siempre las tablas, líneas y columnas, figuras, cuadros, fotos, etcétera, etcétera. También la norma AMPA nos da una serie de parámetros para que nosotros podamos incorporarlas dentro de nuestro texto. Entonces, nos habla de unos componentes que debe tener la tabla. Nos habla de un número, ¿cierto? Todas las tablas deben ir numeradas, se deben incorporar igualmente en los índices, ¿cierto? Porque está el índice de contenido, también índice de tablas y figuras. Debe tener un título que debe ser breve, claro y explicativo, y ese título va en cursiva. Debe tener un encabezado, ¿cierto? Que son como los títulos de los valores de la tabla, el cuerpo, ¿ya? Y una nota de la tabla, ¿ya? Aquí solamente en los encabezados y al finalizar en los totales va a ir esa línea horizontal. De lo contrario, nada de esas líneas van en el contenido de la tabla. Entonces, por eso es que aquí nos habla que deben ser sin bordes ni líneas, solamente en la parte superior e inferior, en los encabezados y encima de los totales. El tamaño y tipo de la fuente igual a la del texto, puede ser un interlineado 1.5 o doble. Eso ya va a depender de lo que armoniosamente a la vista se pueda apreciar. ¿Ya? Aquí no hay como una regla específica, que tiene que ser con interlineado sencillo obligatoriamente. ¿No? Eso va a depender igual también de los datos que ustedes manejen. Las figuras, lo mismo. La figura debe tener una numeración, debe tener un título, ¿ya? Entonces, recuerden que ese título va en cursiva, vamos a incorporar la imagen y aquí también debe ir una nota. Siempre todas las fotografías, las gráficas que no hemos elaborado nosotros deben ir citadas. En este caso dice tomar de, y está la fuente, el número de página, ¿cierto? Y el autor junto con el año de publicación, ¿no? Siempre todo lo que no, recuerden, no es nuestro, debe ir citado, ¿no? Entonces, lo que vemos en Google, no, esas prácticas debemos eliminarlas porque eso viene de alguna fuente y tiene unos datos de autor, ¿ya? Lo que nosotros construimos sí tiene que ir acá especificando o haciendo o identificando más bien de que nosotros las construimos. Por eso ustedes van a encontrar que dice elaboración propia, ¿ya? Lo que no tiene que ir en esta nota indicando la fuente donde obtuvimos esa figura o esa fotografía, etc. Bueno, también, no sé si hay dudas por aquí, Mariela tiene la manito levantada. Sí, es que quería hacer una consulta. ¿Yo podría obviar esa parte de la nota y poner, por ejemplo, la referencia justamente después del título entre paréntesis? Aquí, bueno, aquí lo que se ocupa generalmente, Mariela, es que se indique tomado de, ¿sí? Y en este caso iría el autor, el apellido del autor y el año de publicación, para hacerlo más simple el ejemplo. ¿Ya? O Es que al menos yo, tomado, por ejemplo, sí. disculpe, es que yo lo que he visto es que después del título ponen entre paréntesis, por ejemplo, no sé, elaboración propia, o se escribe la cita como si estuviera escrita en el texto. Entre paréntesis, el Sí, autor, coma el año. sí, ¿Puedes aquí hacer también eso lo en vez de puedes escribir la incorporar. nota? Ah, Sí, pero ya. dice, sí, tiene que decir tomado de, y ahí colocas el apellido del autor y entre paréntesis el año de publicación. Y lo segundo, ¿qué pasa si Sí. yo, por ejemplo, le hago una foto a la tabla de un determinado autor? Eso cuando yo lo cite en mi documento, ¿lo cito como tabla o como figura? Em, si es una tabla, debería ir como una tabla, yo me imagino. Esa es una muy buena pregunta. Sí, Es que al menos yo las he citado siempre como figuras.
Porque a pesar de que, claro, ser una tabla, es una Es una fotografía. Entonces, imagen de, sí, sí, podría tomarse como figura. Ujú, ya, ok, muchas sí, gracias. ya, sí. Porque me imagino que, bueno, en las tablas es lo que nosotros construimos, ¿cierto? Para poder explicar nuestros datos de investigación y demás, ¿cierto? Yo creo que en este caso sí podría tomarse como una figura. Ujú, también. Bueno, por aquí hay uno que dice... sí, Mercedes, lamentamos que tengas mala la señal. Claro que sí, nosotros vamos a hacer llegar la grabación y también las diapositivas. Pero lo que pueda permanecer igual. Súper bien. Bueno, entonces ahora hablemos de los títulos y los subtítulos que nos habla la norma APA. Em, no sé, antes de continuar, por acá tiene la manita levantada Isabela. Sí, disculpe, es una duda súper corta. Yo sé que este taller uno había que inscribirse y todo para recibirlo, pero ¿y qué pasa con algunos compañeros de universidad a las que yo les quiera compartir a lo mejor la presentación o algo así? ¿Podría hacerlo yo? Claro, Isabela, también puedes compartir el material, pero también nosotros tenemos el servicio de capacitaciones a solicitud. Entonces, en este caso, si ellos quisieran también tomar el taller, ellos pueden escribirme un correo y indicándome los posibles días y horarios y que otra vez me caí. ¿Se me Sí, se cayó. Sí, sí. Ya, ok. Bueno, entonces te decía que tenemos un servicio que ellos pueden solicitar de acuerdo a su disponibilidad, pero igual también puedes compartir el material, ¿no? Ya, gracias. Bueno, entonces ahora hablemos de los títulos y subtítulos, ¿cierto? Recordando que es esa estructura armónica, ¿cierto? Que la norma ZAPA lo da a un documento escrito. Entonces ahora está aquí los títulos y los subtítulos y va dependiendo de los niveles, ¿ya? Y por nivel tiene un formato distinto. Por ejemplo, el nivel 1 dice que va centrado, que va negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. ¿Ya? Y el texto inicia en un nuevo párrafo. Por ejemplo, si estuviéramos en un nivel 4, entonces nos dice alineado a la izquierda, con negrita y cada palabra iniciando en mayúscula con sangría de media pulgada, que son los 1.27 centímetros con punto final. ¿Ya? Entonces, aquí va dependiendo de la numeración y de la estructura como tal. Entonces, esto viene desde los objetivos generales, por ejemplo, que es un nivel 1, los objetivos específicos serían un nivel 2. ¿Ya? Entonces, aquí la norma nos indica cómo debe ser cada uno de esos niveles y en su formato de títulos y subtítulos. Esto queda aquí en la presentación para que posteriormente ustedes puedan revisar. Bueno, ahora veamos las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, recordemos que todo lo que yo cito, ¿cierto? Todas esas fuentes que yo cito deben ser incorporadas al final del texto en mis referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas nos proporcionan información necesaria para identificar las fuentes que fueron citadas y tiene una estructura, ¿cierto? Siempre nos vemos que es el autor, la fecha, un título, de dónde viene, ¿cierto? Por eso es que vemos aquí en el ejemplo que viene la información del autor, la fecha de publicación, el título de la obra y la información de la fuente. Entonces, si es una editorial, si es una página web, etcétera, etcétera. ¿Mm? Las referencias bibliográficas varían dependiendo de la cantidad de autores y de la fuente que yo deseo referenciar. ¿Ya? Entonces, si es una fuente con un autor,
es más que sencillo, ¿cierto? Aquí está el apellido, la coma, la inicial del nombre, un punto, espacio, entre paréntesis, año de publicación, un punto. En este caso hablamos de una revista, de un artículo de una revista. Entonces va primero el título, luego entonces va un punto. En cursiva, bueno, aquí no se ve claramente, el título de la revista, el nombre de la revista, con el volumen, hasta el volumen va en cursiva, sin el espacio y entre paréntesis va el número del número, valga la redundancia, una coma, el número de páginas, desde el inicio hasta el final de ese artículo. Cuando son 2 a 7 autores, se citan todos. Cuando son de 8 a más autores, bueno, en este caso la norma nos dice, no, hay que citarlos a todos, pero es que a veces encontramos como 20 autores, entonces ya la referencia nos va a quedar gigantesca, como en la mitad de la hoja, ¿ya? En este caso, lo que recomendamos es que se citen los 6 primeros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se coloquen puntos suspensivos y se indique el último autor de la obra, ¿ya? O del artículo como tal. ¿Listo? Entonces, luego ahí el año de publicación, esta también es una revista, o el título del artículo, punto en cursiva y hasta, en este caso no tiene volumen, pero hasta el volumen va en cursiva, luego entre paréntesis, perdón, este no tiene ese número, entre paréntesis va el número y la fecha, la página inicial y final de ese artículo como tal. ¿Listo? Por aquí Isidora tiene la manito levantada. Sí, es que tenía una duda. La diapositiva que mostró en los niveles, ¿esa corresponde a una figura o a una tabla? No, son los títulos y subtítulos del trabajo. Sí, Por no, es ejemplo, que lo que pasa es que nosotras estamos en un trabajo que estamos haciendo, usamos una tabla parecida a esa, pero le pusimos líneas como de borde igual, entonces no sabemos si es que ponerla como figura o como tabla. no, sería como tabla. Ya, Una como tabla. tabla y ocupando todos los componentes, la numeración, un título, ¿cierto? Pero Que- si fuera de datos como son descripciones, no son números, igual correspondería a sí, una tabla. es una tabla. Ujú, Ah, ya. sí, Ujú. Ya, gracias. sí, ok. Bueno, ahora veamos más ejemplos de referencias bibliográficas. Un libro impreso, va el apellido, coma inicial del nombre del autor, un punto, año de publicación, el título del libro va en cursiva, punto, la editorial. Ya no necesitamos ubicar la ciudad de publicación porque esto se elimina en la 7ª edición de la norma APA. Solamente nos tenemos que ocupar de la editorial. Cuando es un libro en línea, ¿no? Entonces aquí va apellido, coma, inicial del nombre, punto, una coma, ¿cierto? Antes de la I. Y luego entonces va el último autor, año de publicación, título del libro, editorial, DOI si lo tiene, o URL donde podemos recuperar ese libro en línea. El libro con editor, ¿cierto? Colocamos el apellido, coma, inicial del nombre, punto, y entre paréntesis, antes del año, vamos a identificar el papel que ocupa dentro de la obra. En este caso es editor, y la abreviatura, de acuerdo a la norma APA, es ED punto. ¿No? Luego va un punto, el año de publicación, un punto, título de trabajo en cursiva y la editorial. También nos vamos a encontrar con capítulos de un libro, en este caso, que en su mayoría son con editores. Entonces, aquí lo que vamos a colocar primero es el apellido de autor del capítulo de la obra, ¿cierto? Con el año de publicación que va a corresponder al de el libro como tal, ¿cierto? Aquí colocamos el título del capítulo y vamos a colocar y aquí se invierte. Colocamos primero a la inicial del nombre del autor, punto, apellido, y vamos a identificar que es claramente el editor. Entonces, colocamos ed punto, cierro paréntesis, una coma, ahora sí vamos a colocar el título del libro en cursiva, y entre paréntesis puede ir o la edición, también el volumen,
y va a ir también el número de páginas, ¿ya? Pero en este caso sí va a ir WP. WP punto, página inicial y final de ese capítulo como tal. Punto editorial. ¿Listo? Bueno, artículos de revista, que era lo que les estábamos mostrando hace un momentito atrás en otro ejemplo, ¿cierto? Entonces recordemos la estructura, va a un punto, el título del artículo específico, luego va el título de la revista hasta el volumen en cursiva, sin espacio y entre paréntesis va el número de la revista y luego va el número de páginas de inicio y número de página de fin con la entrada directa al HTTPS, en este caso que es el DOI o la URL donde se pueda recuperar el artículo. De la séptima edición se elimina el prefijo DOI, dos puntos y el recuperado de. Eso ya no se ocupa en esta edición, sino que hay una entrada directa. También aquí quise construir un ejemplo cuando nos enfrentamos a referenciar y citar leyes, ya, decretos, etcétera. Entonces también aquí nos habla de cómo debo construir la referencia, que es la ley, ¿cierto? O el decreto número tanto, punto, del Diario Oficial de la República de Chile, coma, Santiago, la ciudad, coma, el país, coma, y el año de promulgación de esa ley. La cita, muy fácil, ley número tanto, coma, año de promulgación. ¿Listo? De todas maneras, yo lo que hago, a pesar de trabajar a diario con las revistas y estar todo el tiempo con las citas y las referencias, siempre tengo una ventana abierta donde puedo revisar cómo es la estructura. ¿Ya? Entonces, aquí en esta presentación van a encontrar un blog maravilloso que tiene miles de ejemplos, incluso también tiene la posibilidad que el usuario interactúe y envíe sus diferentes consultas.